Ok, pues ahora sí vamos a empezar, chicos. El día de hoy vamos a cubrir el tema de fisiología de las hormonas sexuales. Quiero enfatizar que buena parte del contenido del día de hoy va a estar enfocado principalmente a los principios endocrinológicos de la fisiología de las hormonas sexuales y no vamos a abordar como tal algunas de las particularidades de los sistemas fisiológicos que seguramente han tenido la oportunidad de cubrir en otras materias, incluyendo espermatogénesis, los ciclos ováricos y el proceso fisiológico de la menstruación, ¿sale? Entonces, vamos a empezar hablando primero de las hormonas sexuales femeninas, ¿sale? Entonces, vamos a hacer un breve recordatorio nada más sobre los órganos sexuales femeninos. Ustedes recordarán que la unidad funcional desde el punto de vista endocrinológico van a ser los ovarios, ¿sale? Cuando nosotros consideramos las diferentes estructuras que van a estar involucradas en la producción hormonal de los ovarios, nosotros tenemos que considerar las unidades específicas de cada uno de estos. Por ejemplo, acá tenemos una visión, un corte transversal de nuestro ovario, y lo que vamos a ver es que vamos a tener diferentes folículos que van a estar en diferentes etapas de desarrollo. Ustedes ya recordarán que desde el desarrollo, los folículos quedan en una etapa de arresto meiótico, y entonces es a través de la interacción con las funciones hormonales que vamos a tener la maduración normal de los folículos. Entonces aquí tenemos los folículos primarios, los folículos primordiales, los folículos secundarios que ya empiezan a tener maduración, los folículos terciarios que como tal ya tienen una maduración un poco más avanzada, el folículo de Graaff, y también vamos a tener algunos que ya están en una etapa un poco más avanzada, que van a ser el cuerpo albicans y el cuerpo lúteo. Entonces, nosotros recordamos de las clases que ustedes han tenido la oportunidad de tener de embriología, que nosotros vamos a clasificar a las hormonas sexuales básicamente en dos grandes. Tenemos desde el punto de vista funcional para las hormonas sexuales femeninas al estradiol, y tenemos también a la progesterona. Estas dos van a servir funciones fisiológicas distintas, pero que van a participar en procesos donde a veces estos se van a entrecruzar. Al igual que todos los sistemas hormonales que hemos estudiado a lo largo de este bloque, nosotros vamos a recordar que estos van a ocurrir en torno a un eje. Sin embargo, en el caso de las hormonas sexuales femeninas, nosotros nos vamos a encontrar con una particularidad importante, y es que si nosotros estudiamos cómo se comportan estas hormonas a lo largo de una ventana de tiempo, lo que vamos a observar es que estas hormonas tienen un comportamiento cíclico con carácter mensual, sobre todo a partir de la pubertad. Lo que vamos a ver es que vamos a tener dos grandes ciclos que van a intervenir desde el punto de vista estructural en concordancia con el ciclo hormonal que vamos a ir observando. Entonces, el ciclo ovárico va a tener dos grandes etapas. Una fase folicular, en la cual vamos a observar la maduración del folículo, previo a que se lleve a cabo en el día 14, debido a un pico de la hormona luteinizante, la ovulación. Y después vamos a tener una fase lútea, que es donde nosotros vamos a tener la maduración precisamente del cuerpo lúteo, y esto va a coincidir con un ciclo del endometrio. El endometrio va a tener básicamente tres fases. La primera es la menstruación, que al terminar va a iniciar con una fase proliferativa. Esta fase proliferativa tiene que ver más con la capa funcional del endometrio, pero va a tener una cercanía bastante marcada con la fase folicular. Y posterior a la ovulación, que va a ocurrir aproximadamente en el día 14 del ciclo, va a empezar la fase secretoria. Entonces tenemos que estas hormonas sexuales van a tener características cíclicas para el sexo femenino. Y esto va a hacer que nosotros necesitemos de ejes hormonales que puedan considerar precisamente esta variabilidad cíclica. Como en la mayoría de los ejes, nosotros vamos a observar que la regulación va a ser jerárquica. Cuando nosotros hablamos de que la regulación va a ser jerárquica, generalmente nos referimos a que va a provenir a través de una regulación desde los centros superiores. Entonces tenemos tanto el sistema nervioso central, particularmente el encéfalo, como el hipotálamo, en el cual vamos a observar que se va a producir
GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotropinas. GnRH tiene características muy importantes en el sentido de que su liberación no va a ser como la mayor parte de las hormonas, sino que va a tener una característica pulsátil. La liberación pulsátil de GnRH es lo que le va a dar una característica única al eje hipotálamo-hipófisis gonadal, que en el caso de las hormonas sexuales femeninas es el eje hipotálamo-hipófisis-ovario. ¿Sale? Entonces, GnRH va a tener la propiedad de que se va a liberar de forma pulsátil. Y esta forma pulsátil va a ser bastante diversa, dependiendo del organismo y dependiendo, desde luego, de la persona. Pero grosso modo vamos a tener una liberación de la hormona liberadora de gonadotropinas o GnRH aproximadamente cada 60 a 90 minutos. Estos pulsos, que tienen una duración entre 60 y 90 minutos, van a permitir que el GnRH se libere y que mantenga niveles basales de dos hormonas muy importantes que se van a ir liberando a lo largo del eje. Entonces, nosotros tenemos GnRH, que GnRH es producido por el hipotálamo, tiene una secreción pulsátil, y GnRH va a participar directamente, va a ser liberado por el hipotálamo, se va a ir por axones que desembocan directamente en la hipófisis anterior y va a favorecer la liberación de dos hormonas, que es la hormona estimulante de folículos, o FSH, y la hormona luteinizante, o LH. Estas dos son liberadas por los gonadótropos, y estos gonadótropos van a ser los que van a participar en la liberación de estas dos hormonas directamente en la adenohipófisis. ¿Sale? Entonces aquí empezamos en el hipotálamo, y posteriormente, disculpen, y posteriormente nos vamos a ir a la adenohipófisis. Ok. Entonces, una vez que liberamos estas dos hormonas, vamos a tener que estas van a actuar en diferentes tejidos diana. Grosso modo, vamos a tener que la liberación de LH y de FSH va a tener un comportamiento distinto en función de la fase del ciclo ovárico en la cual nosotros estemos observándola. Las liberaciones de LH, por ejemplo, van a tener características distintas. Cuando nosotros estamos en la fase folicular temprana, voy a regresar brevemente al diagrama para que todos estemos homologados. Recuerden que tenemos la fase folicular y después la fase lútea. La fase folicular ocurre en los primeros 14 días. Y vamos a observar que en la fase folicular temprana, o sea, en los primeros 6 días, la liberación de LH inducido por los pulsos de GnRH va a ser distinta y va a depender de algunas otras hormonas que ocurren río abajo del eje. Entonces, aquí tenemos un gráfico. En el eje de las Y tenemos los niveles de LH y en el eje de las X tenemos el tiempo. Recordemos que más o menos ocurren entre cada hora a cada hora y media, ¿sale? Entonces tenemos un pulso y este pulso actúa directamente en la adenohipófisis, libera LH. Como ya pasó el pulso, empieza a bajar la concentración de LH, después ocurre otro pulso y se da otra liberación de LH. En la fase folicular temprana, pues vamos a tener que también la liberación de tanto LH como FSH va a seguir estas características pulsátiles como lo observado en la liberación de GnRH. Pero ¿qué pasa conforme nosotros vamos avanzando en el mismo periodo? Una vez que ya estamos en la fase folicular tardía, que ya es aproximadamente entre el día 7 al 14, los picos de LH que se producen por el mismo pulso de GnRH van a ser cada vez mayores. Y estos pulsos van a llevar a su momento, y como ahorita vamos a ver en la gráfica con todas las hormonas en su contexto, van a llevar a un pico de LH aproximadamente en el día 14. Ahora, la responsabilidad o la hormona que es responsable de estos cambios va a ser el estradiol. Lo que vamos a observar es que el estradiol va a jugar un papel importante en modificar la sensibilidad de las células gonadótropas de la adenohipófisis para su sensibilidad a GnRH. Entonces, conforme van aumentando los niveles de estradiol, la sensibilidad de las células gonadótrofas en la adenohipófisis va a aumentar. Entonces, vamos a observar que vamos a tener cada vez picos más pronunciados de LH bajo el mismo pulso de GnRH. ¿Sale? Entonces vamos a ver que el estradiol va a estar ejerciendo una función que hasta ahora no hemos hablado tanto en endocrinología, pero a la cual se le llama retroalimentación positiva. Hasta el momento, en la mayoría de los ejes, hemos hablado de retroalimentación negativa, ¿sale? Pero particularmente
en las hormonas sexuales femeninas nosotros vamos a observar una retroalimentación positiva, en la cual conforme LH posteriormente favorece la producción de estradiol, se va a llevar a cabo una mayor liberación de su precursor, que en este caso es LH, ¿sale? Entonces, en el contexto del eje, empezamos en el hipotálamo. Se libera GnRH. GnRH va a la adenopófisis, donde nosotros vamos a observar, particularmente en la adenopófisis, que las células gonadótrofas van a liberar FSH y van a liberar LH. Ahora, LH va a actuar particularmente en las células de la teca y FSH va a actuar particularmente en las células de la granulosa. Y esto va a tener un papel importante y muy interesante. Entonces, LH, sobre todo, va a tener un papel importante en las células de la teca, mientras que FSH va a tener un papel importante sobre todo en las células de la granulosa. Y lo que vamos a ver es que se necesitan estas dos células y estas dos gonadotrofinas para favorecer la producción de estradiol. Entonces, a la interacción entre estas dos gonadotropinas y estas dos células, se le pone un nombre que es bastante sencillo, pero que es importante desde el punto de vista fisiológico, que es la hipótesis de dos células, dos gonadotropinas, ¿sale? La hipótesis de dos células, dos gonadotropinas, es la que explica más o menos cómo se lleva a cabo la producción de estradiol, y lo vamos a tocar brevemente. Básicamente, las células de la teca, y ahorita les voy a mostrar un diagrama más detallado, van a producir andrógenos, no van a producir directamente el estradiol. Los andrógenos que van a producir van a favorecer la liberación de una hormona que se llama androstenediona, que ahorita vamos a ver con más detalle. Androstenediona va a viajar entonces directamente hacia las células de la granulosa, y en las células de la granulosa se expresa la enzima aromatasa. Y aromatasa es la que va a permitir que se forme, en particular, los estrógenos, dentro de los estrógenos, la estrona y el estradiol, y el estradiol va a ser el que ya va a tener después las acciones directas sobre las diferentes dianas de estas hormonas. Ahora, quiero mostrar el eje todo en su conjunto porque ustedes van a notar que aquí tenemos algunas retroalimentaciones positivas y algunas retroalimentaciones negativas, ¿sale? Particularmente, GnRH va a favorecer la liberación de FSH y LH. LH y FSH por sí solas no van a tener una función de retroalimentación negativa sobre GnRH, pero una vez que se producen los estrógenos van a ejercer, como ustedes pueden ver aquí, una función ya sea de retroalimentación positiva o de retroalimentación negativa en la adenopófisis. Lo mismo se observa para los progestágenos. Los progestágenos van a ejercer retroalimentación positiva y negativa. Y a lo mejor ustedes dicen, bueno, ¿y de qué depende que el estrógeno pueda tener una función de retroalimentación positiva o negativa? Entonces, de dos células, dos gonadotropinas, vamos a tener los estrógenos, en particular el estradiol, y ahora los estrógenos van a ejercer retroalimentación positiva o negativa en función de su nivel o su concentración. Entre más alta sea su concentración, lo cual voy a representar con 3 estrellitas, van a ejercer retroalimentación positiva, ¿sale? Entonces, entre más alta sea la concentración de los estrógenos, en particular de estradiol, vamos a tener retroalimentación positiva. Y entre más baja sea la concentración de estradiol o de estrógenos, lo que vamos a observar es una retroalimentación negativa. Entonces, conforme nosotros tenemos concentraciones variables de estrógenos, estos van a determinar que en ciertas instancias tengamos retroalimentación positiva y en ciertas negativa. Entonces, como ocurría con los ciclos de LH, lo que observábamos es que teníamos los pulsos de GnRH. El pulso de GnRH favorece la liberación de LH de los gonadótrofos de la adenopófisis, y cuando estamos en la fase folicular tardía, que es cuando precisamente en respuesta a LH, las células de la teca y las células de la granulosa favorecen la síntesis de estradiol, van aumentando las concentraciones de estradiol, y con ello tenemos esta retroalimentación positiva. Sin embargo, aquí a estos niveles sí tenemos una ligera retroalimentación negativa cuando la concentración de estradiol es baja, y positiva cuando la concentración de estradiol es alta, ¿sale? Entonces, ahora vamos a ver con más detalle la hipótesis de dos células, dos gonadotrofinas. Acá tenemos nosotros a las células de la teca,
que están esquematizadas de este lado, y las células de la granulosa. Pero si ustedes recuerdan el folículo, nosotros tenemos acá nuestro folículo, las células de la teca van a estar muchísimo más externas que las células de la granulosa, que voy a especificar aquí adentrito. Entonces las células de la granulosa están más internas, ¿sale? Eso hace que ciertas características sean distintas entre las células de la teca y las células de la granulosa. Para empezar, las células de la teca, como son más externas, van a estar más expuestos a los vasos sanguíneos, que están especificados aquí. Entonces, en los vasos sanguíneos van a viajar muchas cosas. Entre ellas van a viajar lipoproteínas. Entonces, las lipoproteínas, y en particular la lipoproteína de baja densidad, o LDL, que es una de las que se encargan de transportar el colesterol desde los tejidos hacia el hígado, perdón, desde el hígado hacia los tejidos, vamos a tener que ese colesterol que va a ir desde el hígado hacia los tejidos, va a ir directamente hacia la teca. Y entonces en la teca, que si ustedes recuerdan, la principal diana de la teca va a ser LH, entonces nosotros tenemos que LH va a facilitar primero que se internalice el colesterol y que el colesterol permita su interacción primero para convertirse en pregnenolona, en progesterona, en 17-alfa-progesterona, y previamente también para que se pueda producir androstenediona, que es el último punto. Entonces, en respuesta a la liberación de LH, las células de la teca internalizan el colesterol a través del LDL, y una vez dentro, ahorita vamos a ver cómo se llevan a cabo más con detalle las hormonas y cuáles son las enzimas, van a producir androstenediona. Androstenediona va a ser entonces dirigida a las células de la granulosa, porque las células de la granulosa están más internas y entonces no están expuestas a los vasos sanguíneos, y a pesar de que sí pueden meter poquito LDL, no van a poder meterlo con tanta facilidad, sobre todo porque una vez que se internaliza el colesterol, 17-alfa-hidroxilasa y 17-20-desmolasa, que son esenciales para procesar el colesterol hacia androstenediona, están ausentes, ¿sale? Entonces la androstenediona se pasa de la teca directamente hacia acá. Y una vez que está acá, la androstenediona va a facilitar su transformación en dos hormonas, grosso modo. Primero, con 17 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa puede formar testosterona, que después a través de aromatasa se puede volver colesterol. O directamente androstenediona, mediante aromatasa, se puede convertir en estrona, y esto puede pasar después a convertirse en estradiol. Entonces, son necesarias las células de la teca y las células de la granulosa. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y FSH en qué momento entra? Pues bueno, FSH va a tener un papel importante regulando la expresión de diferentes proteínas y enzimas necesarias para la síntesis de estradiol del lado de la granulosa. Entonces, aquí en la granulosa participan tanto LH como FSH. Entonces, a diferencia de las células de la teca, que solo son sensibles a LH, las células de la granulosa son sensibles a las dos, a LH y FSH. Entonces, una vez que la androstenediona se pasa de las células de la teca a las células de la granulosa, nosotros vamos a tener que se va a transformar directamente hacia estradiol a través de la expresión de la aromatasa. Y en eso consiste la hipótesis de dos células, dos gonadotrofinas. ¿Sale? Antes de que nosotros veamos ya todas las hormonas en su conjunto y cómo van a actuar a diferentes niveles, me gustaría ahondar solo un poco más en la regulación positiva y negativa mediada por los estrógenos. Primero porque los mecanismos mediante los cuales van a actuar van a ser diferentes. Ya habíamos hablado sobre los positivos, que es que los estrógenos, en particular el estradiol, aumentan la sensibilidad de los gonadótrofos a GnRH, y entonces vamos a poder tener un pico más alto de LH, un pico más alto de FSH, ¿sale? Pero, ¿cuál es la retroalimentación negativa que van a tener estos estrógenos? Pues bueno, son de varios tipos. Primero, por un lado tenemos que los estrógenos, o en particular el estradiol, van a actuar directamente en dos estructuras neurológicas. El primero va a ser el núcleo arcuato, y en el núcleo arcuato va a activar una vía de neurotransmisión mediada por opioides, particularmente la beta-endorfina. Y entonces, conforme nosotros tenemos concentraciones bajas de estrógenos, estas actúan en el núcleo arcuato, liberan beta-endorfina, y la beta-endorfina inhibe la producción de GnRH. Eso es por un lado. Por otro lado, ahora vamos a tener nuestro núcleo preóptico, que en el núcleo preóptico va a actuar lo mismo, pero va a ser a través de otro sistema neurológico, y esto va a estar mediado por GABA.
¿sale? Entonces, a concentraciones bajas, los estrógenos van a inhibir la producción de GnRH a través de la activación del núcleo 4, mediante la cual hay neurotransmisión por opioides, y neurotransmisión en el núcleo preóptico, en la cual vamos a tener una activación directamente por GABA. La retroalimentación positiva, por su lado, se da por un aumento en la concentración de estradiol. Conforme aumenta la concentración de estradiol, los picos de LH son más altos. Y conforme los picos de LH son más altos, también se produce más progesterona, ¿sale? Entonces, el estradiol va a llevar a la producción de progesterona, y la progesterona lo que va a hacer es que va a aumentar la sensibilidad de este mecanismo de sensibilización. Entonces, la progesterona va a hacer que GnRH responda mejor al estradiol. Y entonces todo esto va a favorecer una retroalimentación positiva. Entonces, ahora para integrar estos mecanismos, me gustaría regresar a un diagrama que seguramente ustedes han visto muchas veces, pero que ahora en el contexto de todo el conocimiento endocrino de la función gonadal de las hormonas sexuales femeninas va a ser un poco más fácil de entender. Entonces, tenemos aquí este diagrama clásico que muestra la fase folicular y la fase lútea, cómo se lleva a cabo el desarrollo del folículo, y sabemos también que está el ciclo endometrial ocurriendo al mismo tiempo. Entonces vamos a tratar de integrar todo lo que acabamos de comentar sobre las hormonas sexuales y los ejes. Entonces, decimos que GnRH se libera en pulsos, y como se libera en pulsos, en la fase temprana proliferativa, que es esta fase que está aquí, vamos a tener que, debido a que hay bajas concentraciones de estradiol, vean que el estradiol es esta línea que está aquí, como el estradiol está bajito, pues la liberación de LH por los pulsos se mantiene constante, y de hecho el estradiol va a favorecer que no se empiecen a presentar picos así, sino que se mantenga más o menos constante. Entonces aquí predomina la retroalimentación negativa del estradiol, ¿sale? Entonces vamos avanzando y pasamos a la segunda fase a la segunda parte de la fase proliferativa, y noten que las concentraciones de estradiol después del día 7 empiezan a subir. Entonces empieza a subir la concentración de estradiol, y ¿qué creen? Empieza a subir también la de LH, hasta que llegamos a un pico crítico, en la cual la sensibilidad de las neuronas, perdón, de los gonadótrofos de la adenohipófisis, va a ser muchísimo mayor, y entonces este aumento de estradiol explica el pico de LH. Como también estamos teniendo un aumento en la sensibilidad de los gonadótrofos en general, también se va a observar un ligero aumento en FSH concordante con el pico de LH que induce la ovulación, ¿sale? Pero todo esto se debe a que el estradiol pasa de tener retroalimentación negativa a retroalimentación positiva. Ahora, las células de la granulosa, que son estas que nosotros habíamos esquematizado aquí en el esquema de dos gonadotropinas, dos células, van a favorecer también la liberación de otras hormonas, en particular dos hormonas que es importante que ustedes tengan en cuenta. Una va a ser la inhibina y la otra va a ser la activina, ¿sale? Tanto la inhibina como la activina se van a liberar sobre todo por la interacción con estradiol. Entonces el estradiol que se empieza a producir por las células de la granulosa va a actuar de forma parácrina sobre las propias células de la granulosa y va a favorecer la liberación de inhibina y la liberación de activina. ¿Qué va a hacer la inhibina? Como su nombre lo dice, va a inhibir en particular la liberación de FSH. Entonces, uno de los mecanismos mediante los cuales el estradiol ejerce retroalimentación negativa, particularmente sobre FSH, es con la inhibina. Y por otro lado, también dependiendo de la fase del ciclo ovárico en la que nosotros nos encontremos, se va a poder liberar activina. Y la activina, como su nombre lo dice, va a potenciar la liberación de FSH. Y aquí es otro de las instancias donde decimos, bueno, ¿y en qué instancias se libera inhibina y en qué instancias se libera activina? Y esto también depende de la concentración de estradiol. Cuando nosotros tenemos concentraciones bajas de estradiol, predomina esto. Cuando tenemos concentraciones altas de estradiol, predomina esto, ¿sale? Ahora, existe otra producción que es precisamente para prevenir que este fenómeno activador sea muy marcado, que es otra hormona que se libera junto con la activina que se llama folistatina. Y la folistatina lo que va a hacer es que va a favorecer la inhibición de FSH, pero inhibiendo a la activina, ¿sale? Entonces, las células de la granulosa, en concentraciones bajas de estradiol, producen inhibina, la cual inhibe a FSH. En concentraciones altas de estradiol producen activina, que potencia la liberación de FSH. Pero ¿por qué no observamos un pico de FSH tan marcado
como el que vemos aquí de LH, vean aquí a FSH está un poco más chiquito. Pues la razón es porque junto con activina se libera folistatina, y la folistatina regula a la activina y previene que se dé una activación muy marcada. ¿Sale? Entonces, lo más importante de las hormonas sexuales femeninas ahorita que quiero que se queden es precisamente este sistema de retroalimentación. Ahora vamos a hablar brevemente cuáles son las funciones que tienen LH, FSH y estradiol en diferentes sistemas fisiológicos antes de que pasemos a las hormonas sexuales masculinas. Bueno, esto les va a parecer muy conocido porque es muy similar a lo que ocurre en la glándula suprarrenal. Partimos desde el colesterol, que ya sabemos por la teoría de dos células, dos gonadotrofinas, que se va a reabsorber a partir de LDL en las células de la teca, y dentro van a haber ciertas proteínas transportadoras de colesterol que le van a llevar hacia la mitocondria. Lo que hace LH es que LH va a potenciar tanto la entrada de colesterol como el transporte de colesterol hacia la mitocondria. Y entonces, llegamos directamente hacia la mitocondria y a nivel de las células de la teca, el colesterol se va a convertir primero por la cadena de escisión de la cadena lateral hacia pregnenolona. Y pregnenolona después se puede transformar en progesterona o en 17-alfa hidroxiprogesterona, dependiendo de cuál sea la vía metabólica que nosotros queramos cubrir. Hacia progesterona, esto es a través de 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. Hacia 17-alfa hidroxipregnenolona va a ser mediante 17-alfa hidroxilasa. Estas dos, independientemente de si es progesterona o pregnenolona o 17-alfa hidroxiprogesterona, van a pasar a través de 17-20 desmolasa. Y 17-20 desmolasa la va a convertir ya sea en dehidroepiandrosterona o en androstenediona. Dehidroepiandrosterona, perdón, o DHEA, es un andrógeno suprarrenal y tiende a ser de los que se producen a concentraciones más bajas. No va a ser la que va a predominar, la que va a predominar en las células de la teca va a ser la androstenediona, ¿sale? Déjenme borrarlo aquí porque se tapa un poquito el nombre, pero la androstenediona va a ser la que va a predominar. Y cuando pasa por depiandrosterona, se va a convertir en androstenediol y va a terminar de todos modos en un andrógeno, ¿sale? Entonces, androstenediona después va a ser pasado de las células de la teca. Entonces aquí estas reacciones ocurren, déjenme lo hago un poquito para arriba, en las células de la teca, y estas van a pasar directamente hacia las células de la granulosa, que es donde la androstenediona ya va a poder primero convertirse a estrona a través de aromatasa y después hacia estradiol mediante 17-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, ¿sale? Entonces, en este lado vamos a tener a las células de la granulosa, ¿sale? Son necesarias las dos células para que se lleve a cabo. Ahora, cuando nosotros tenemos en el ciclo ovárico, que pasamos hacia la fase lútea, entonces tenemos las células de la teca y de la granulosa muy marcadas durante la fase folicular, pero durante la fase lútea vamos a tener que tanto las células de la teca como las células de la granulosa van a pasar a ser el cuerpo lúteo, y este cuerpo lúteo va a ser sensible tanto a LH como a FSH. Entonces ya en el cuerpo lúteo todas estas reacciones ocurren en la misma célula. Por eso vamos a tener producción de estradiol y producción de progesterona, la cual va a mantener al cuerpo lúteo durante la fase lútea del ciclo menstrual, ¿sale? Entonces, considerando estos mecanismos, aquí tenemos ya integrado toda nuestra fase. Entonces, en la fase folicular, empiezan a aumentar los estrógenos, que poco a poco van aumentando la liberación de LH hasta que se da el pico. Y en el pico tenemos nuestra ovulación. Durante esta fase predomina la producción de estrógenos a través de la interacción entre la teca y la granulosa. ¿Qué es esto que ocurre aquí? Los estrógenos causan retroalimentación positiva que inducen el pico de LH. Después pasamos a la fase lútea, donde tanto las células de la teca como las células de la granulosa se convierten en el cuerpo lúteo, que además de producir estrógeno, producen progesterona. La producción de progesterona mantiene al cuerpo lúteo y también va a favorecer que el endometrio, que se estaba favoreciendo su proliferación durante esta fase, ahora empiece a madurar, empieza a generar glándulas secretorias, sobre todo a través de LH, FSH y de progesterona, y que eventualmente se empiece a presentar la formación de la tortuosidad arterial, que ocasiona necrosis y que eventualmente ocasiona que se desprenda la capa funcional del endometrio durante la fase menstrual,
¿sale? Entonces, son necesarias la interacción de todas estas hormonas para que se lleve a cabo precisamente tanto la maduración del folículo como la maduración del endometrio y el inicio de la menstruación. Pero no solo para esto sirven los estrógenos y sería muy reduccionista hablarlo desde ese punto de vista. Acá tenemos algunas funciones que se van a presentar en diferentes órganos y sistemas. Tenemos en el cerebro, donde los estrógenos van a ser neuroprotectores, sobre todo porque inhiben la inflamación de neuronas y células gliales y pueden controlar la sensibilidad al dolor y la memoria. Los estrógenos, si ustedes recuerdan, van a actuar a través de receptores nucleares. Esto lo vimos desde la clase de introducción al endocrino, pero se los recuerdo. En particular, hay dos receptores nucleares de estrógenos, que son los receptores de estrógenos alfa y el receptor de estrógeno beta. Generalmente es necesario que estos dos se dimericen, ¿sale? Y entonces, a nivel de las mamas, por ejemplo, los estrógenos van a estimular la proliferación normal del tejido y cuando se llegan a presentar neoplasias, como en el cáncer de mama, va a haber ciertos cánceres que van a ser hormonosensibles que van a responder a la producción de estrógenos, ¿sale? En el corazón, los estrógenos tienden a ser cardioprotectores y eso explica por qué las mujeres tienden a tener una menor incidencia de enfermedad cardiovascular durante su vida reproductiva y una vez que pasan hacia la menopausia, tienen un mayor riesgo cardiovascular. Esto se explica sobre todo porque previenen disfunción de los cardiomiocitos y además disminuyen las condiciones oxidativas, isquémicas y de estrés que se presentan en las enfermedades cardiovasculares. En el tejido adiposo, los estrógenos favorecen adipogénesis. Esto explica también por qué las mujeres tienden a tener una mayor concentración de tejido adiposo comparado con los hombres. Pero asimismo, se sabe que la mayor concentración de tejido adiposo produce leptina y que la leptina está íntimamente ligada a la producción o a la liberación de GnRH. Esto se demuestra en dos escenarios. Por ejemplo, hoy en día se sabe que la obesidad infantil es un factor de riesgo para que se presente una precocidad en el inicio de la menstruación. Y esto se debe sobre todo a que la acumulación de tejido adiposo produce leptina, y a mayor cantidad de leptina, mayor liberación de GnRH, lo que eventualmente puede causar una pubertad precoz. Y por otro lado, las mujeres que llegan a padecer también anorexia tienen una menor concentración de tejido adiposo, producen menos leptina, y como producen menos leptina, tienen menos GnRH. ¿Sale? Por eso las mujeres que tienen anorexia tienden a presentar además amenorrea, que es uno de los datos característicos de la anorexia. Los estrógenos también van a participar en la vasculatura. Van a ser vasodilatadores, que sobre todo van a aumentar la concentración de óxido nítrico y van a favorecer también una mayor vasodilatación coronaria, lo cual va a mejorar la irrigación del miocardio. Por otro lado, van a disminuir la respuesta exacerbada que puedan tener los vasos ante los daños y ante la aterosclerosis y con ello tienen una regulación cardiovascular un poco más, menos marcada, perdón, de la que pudiéramos tener los hombres. En los ovarios, los estrógenos van a participar sobre todo estimulando el crecimiento de los folículos y también van a favorecer la producción de estrona y de progesterona. Y finalmente, dos sistemas donde es muy importante, que es en el sistema musculoesquelético, es en el hueso, donde ya se sabe hoy en día que la disminución en la concentración de estradiol es un factor de riesgo para que se desarrolle osteoporosis y que durante la menopausia vamos a tener que, conforme disminuyen los niveles de estradiol, disminuye también, como ya saben ustedes, la concentración de osteoprotegerina y conforme disminuye la osteoprotegerina, se va a favorecer una mayor resorción ósea y entre más resorción ósea vamos a tener una mayor susceptibilidad a osteoporosis durante la menopausia. Y también en el músculo esquelético los estrógenos disminuyen el daño muscular y la inflamación durante el ejercicio, entonces en general los estrógenos tienden a ser muy protectivos durante esta fase. Es por eso que es importante, para acotar ya nada más lo que estamos viendo sobre la fisiología endocrina de las hormonas sexuales, hablar un poco sobre el síndrome menopáusico. El síndrome menopáusico ocurre, como ustedes saben, debido a que la reserva folicular disminuye, como los folículos ya vimos, a través de las células de la teca y de la granulosa, son esenciales para que se lleve a cabo la producción de estradiol, pues la concentración de estradiol va a disminuir eventualmente.
Ya vimos todos los efectos benéficos que tienen los estrógenos, entonces cuando faltan se presenta, por ejemplo, inestabilidad vasomotora, se puede presentar la sensación de calor o los bochornos, que se deben sobre todo a la regulación de la vasoconstricción y vasodilatación vascular mediada por estrógenos, lo cual también explica por qué puede haber sudoración nocturna, debido a la regulación de los estrógenos en las diferentes funciones neuronales que llevan a los cambios de humor. También puede presentar cambios importantes de humor durante la menopausia, pérdida de memoria, cambios en el sueño, dolor de cabeza y pérdida de la libido. Y en cuanto a los cambios físicos, los estrógenos también ayudan a mantener la integridad del epitelio vaginal. Cuando estos faltan, se presenta atrofia del epitelio vaginal, lo cual también induce cambios en el pH vaginal y una disminución en las secreciones vaginales. Por otro lado, aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, aumenta el riesgo de osteoporosis y aumenta el riesgo de enfermedad de Alzheimer. Es por ello que es tan importante considerar la función normal de los estrógenos en la fisiología gonadal, para que cuando nosotros perdemos esta reserva y se empiezan a presentar alteraciones, sepamos cómo nosotros tenemos que abordar de forma integral a la paciente. Debido al papel tan crucial que juegan los estrógenos en diferentes sistemas fisiológicos, es importante que nosotros hagamos todas esas aclaraciones y todas esas evaluaciones cuando nosotros evaluamos a una mujer adulta mayor. ¿Sale? Ya nada más para finalizar la parte de las hormonas sexuales femeninas, me gustaría hablar brevemente de las que se presentan durante el embarazo. Estas ya las hemos visto en su mayoría o en su mayor parte. En otros contextos, por ejemplo, ahorita hablamos del estrógeno y de la progesterona, que la progesterona es importante primero para el establecimiento de la placenta y para favorecer la irrigación placentaria, donde nosotros vamos a tener una función muy importante, y los estrógenos van a mantener un crecimiento uterino y van a favorecer el desarrollo de los órganos fetales. Asimismo, van a participar en la regulación de algunas otras hormonas de las cuales vamos a hablar en un momento, y va a favorecer el crecimiento de las mamas y de los conductos galactóforos para favorecer la lactancia. La prolactina la vimos cuando nosotros platicamos de la adenopófisis, y la prolactina se empieza a producir sobre todo de manera importante en las últimas semanas del embarazo. Es necesario para la producción de leche durante la lactancia y asimismo también para el desarrollo del tejido mamario. Dos hormonas de las que hablamos también brevemente, pero no con tanto énfasis durante la de neurohipófisis en particular, es la oxitocina, la cual, como sabemos, favorece la contracción de músculo liso y es importante para la iniciación del trabajo de parto y también para la contracción de los conductos galactóforos durante la lactancia. Eso nos deja con dos hormonas de las cuales vamos a discutir brevemente para que ustedes recuerden su importancia en el embarazo. Por un lado tenemos a la relaxina, que la relaxina va a jugar un papel opuesto a la oxitocina, va a favorecer una relajación de la contracción del útero, o sea, va a inhibir su contracción, lo cual va a ser importante para prevenir que se lleven a cabo partos prematuros. Por otro lado, aumenta la irrigación hacia la placenta y hacia los riñones, y con ello favorece también una mejor función de la interacción feto-placentaria durante el embarazo. Y en una última instancia, también favorece que las articulaciones y los ligamentos se relajen durante la fase de alumbramiento, o sea, cuando van a hacer el producto, y esto favorece también que se alargue el cérvix y que se suavice la pelvis para que se lleve a cabo el nacimiento del producto. ¿Sale? Y finalmente vamos a hablar de la gonadotropina coriónica humana. Ahora, aquí nada más quiero hacer un pequeño paréntesis, recordar que FSH, LH, TSH y la gonadotropina coriónica humana, que la voy a poner así, Human Chorionic Gonadotropin, que es como se ponen sus siglas en inglés, todas tienen una cualidad importante, y es que todas son hormonas que están formadas por una subunidad alfa y una subunidad beta. La subunidad alfa de estas cuatro hormonas es exactamente igual, mientras que lo que diferencia su función fisiológica es su subunidad beta. Entonces nosotros tenemos que la subunidad alfa de FSH, LH, TSH y la gonadotropina coriónica humana son exactamente iguales y solo difieren en su fracción beta. Por eso cuando ustedes estén tomando gineco
y les piden hacer una prueba confirmatoria de embarazo, lo que se mide es la fracción de la subunidad beta de la gonadotropina coriónica humana, porque es la que es diferente de las otras. ¿Cómo sabríamos que no esté elevado FSH o LH o TSH si la subunidad alfa es exactamente igual? Pues lo sabemos porque la gonadotropina coriónica humana tiene una subunidad beta única, ¿sale? Entonces, la gonadotropina coriónica humana es una hormona que se libera sobre todo durante el embarazo, aunque también se puede liberar en algunos otros tejidos que no se presentan durante el embarazo. Particularmente las células del sincitio trofoblasto de la placenta son las encargadas de liberar esta gonadotropina coriónica humana, donde nosotros vamos a observar diferentes funciones. La principal y la más conocida es que promueve la preservación del cuerpo lúteo a través de la producción de progesterona. Entonces, la gonadotropina coriónica humana aumenta la producción de progesterona, la cual mantiene el cuerpo lúteo. Por otro lado, va a favorecer la angiogénesis en el útero, lo cual va a ayudar desde luego a la formación de la placenta y va a favorecer que se diferencie el citrotrofoblasto para favorecer la implantación. Por otro lado, va a inhibir la respuesta inmune y la fagocitosis de macrófagos, en la unión útero-placentaria, la cual previene que exista una reacción inmunológica hacia el producto durante el embarazo, y también va a favorecer la diferenciación y el desarrollo de los órganos fetales y del cordón umbilical. Por otro lado, también puede favorecer su expresión específica en el sistema nervioso central, puede favorecer la expresión de algunas alteraciones en el embarazo, como la hiperemesis gravídica, la cual, como sabemos, es un síntoma del embarazo en el cual las mujeres embarazadas, debido a los aumentos de la gonadotropina coriónica humana, pueden presentar mayores náuseas. Bueno, en gran sentido esto se debe al aumento de la gonadotropina coriónica humana. La razón por la cual nos damos cuenta de que es la gonadotropina coriónica humana es que cuando se presentan algunas alteraciones, por ejemplo, la mola hidatiforme, que es una proliferación neoplásica de las células del sincitio trofoblasto, se produce de manera masiva gonadotropina coriónica humana y uno de los síntomas es precisamente una hiperemesis gravídica, ¿sale? La gonadotropina coriónica humana también presenta algunas puede presentarse en la fisiopatología de la diabetes gestacional en el embarazo, debido a que disminuye la captación periférica de glucosa. ¿Sale? Y con esto, pues bueno, yo sé que la información que hemos manejado ha sido extensa y ha sido amplia, pero me gustaría saber si existe alguna duda específica antes de que pasemos al tema que es un poco más breve de las hormonas sexuales masculinas. ¿Alguna duda? De mi parte no, doctor. Todo bien, doctor. Muy bien. Pues bueno, afortunadamente, gran parte del trabajo que hicimos ahorita para entender las hormonas sexuales femeninas nos va a ayudar a entender con mayor precisión las hormonas sexuales masculinas. Entonces, como bien sabemos, desde el punto de vista macroestructural, también nosotros tenemos diferencias importantes para hombres y para mujeres, pero la unidad funcional, así como desde el punto de vista endocrino, es el ovario para la mujer, para el hombre es el testículo. Y particularmente nosotros vamos a tener que los túbulos seminíferos, que acá tenemos nosotros un corte transversal, que es donde se lleva a cabo la espermatogénesis, que es una de las principales funciones del testículo, nosotros vamos a encontrar dos tipos celulares importantes. Primero, los conductos seminíferos van a estar formados por células de Sertoli. Así como nosotros teníamos que las células de la teca era donde principalmente actuaba LH, y en las células de la granulosa, donde sobre todo actuaba FSH, células de Sertoli tienen la S, entonces ahí va FSH, ¿sale? Para que se acuerden. FSH actúa en células de Sertoli. Por otro lado, tenemos las células intersticiales que se conocen como células de Leydig. L de Leydig es donde nosotros vamos a tener a la LH. Entonces, vamos a tener del mismo modo dos gonadotrofinas, dos células. Sin embargo, acá nosotros no le vamos a llamar igual, debido a que la producción de testosterona no va a depender de esta interacción entre FSH y LH. LH va a actuar directamente en las células de Leydig para favorecer la producción de testosterona, que ahorita vamos a ver con más detalle cómo se lleva a cabo ese proceso, ¿sale? Mientras que FSH va a participar en las células de Sertoli, pero no va a participar en la producción de testosterona. Va a tener funciones distintas. Por un lado, va a aumentar la producción de la hormona de unión andrógenos o ABP,
¿sale? Lo cual, como ya, la proteína, perdón, de unión andrógenos, o ABP, Androgen Binding Protein. Esta proteína de unión andrógenos, como ya sabemos, las hormonas sexuales, al igual que todas las hormonas, van a viajar en su mayoría unidas a proteínas. Entonces, entre más proteína existe, más es la capacidad del sistema para tener hormona en reserva, entonces buena parte de la testosterona va a viajar unida aquí. Por otro lado, vamos a tener que FSH también va a favorecer la producción de factores de crecimiento, a la cual le voy a poner Growth Factors o GF. Estos factores de crecimiento van a favorecer, entre otras cosas, el crecimiento normal de las células de Leydig, o sea, el FSH va a ayudar a mantener también las células de Leydig, y por otro lado van a favorecer también la espermatogénesis. Por otro lado, FSH en las células de Sertoli va a aumentar la expresión de aromatasa. Y entonces, aromatasa, perdón, me parece que no se está escribiendo muy bien, denme un segundo. Déjenme borro también esto. Entonces, aumenta la producción de los factores de crecimiento o growth factors y va a aumentar la producción de aromatasa. ¿Sale? Y en un último término, FSH, al igual que ocurría en las células de la granulosa, va a favorecer la liberación de inhibina. Y ya sabemos que la inhibina va a participar inhibiendo la producción de FSH. Ahora, la retroalimentación positiva que veíamos en las hormonas sexuales femeninas no se va a observar en en el aparato reproductor masculino. Sin embargo, el eje se va a conservar más o menos de la misma forma. Tenemos que en el hipotálamo se produce GNRH y GNRH va a participar en la adenopófisis para producir LH y para producir FSH a través de los gonadótrofos. FSH actúa en la célula de Sertoli y, como les decía, favorece la producción de la proteína de unión de andrógenos, promueve la espermatogénesis y produce aromatasa. La aromatasa va a favorecer la producción de estrógenos, que también van a tener una función en los hombres, pero asimismo va a favorecer la producción de inhibina, y la inhibina va a inhibir precisamente la producción de FSH. Por otro lado, LH en las células de Leydig va a favorecer la producción de andrógenos, y los andrógenos a su vez van a permitir el mantenimiento de las células de Sertoli. Esto lo van a hacer a través de diferentes mecanismos. Por un lado, las células de Leydig van a producir beta-endorfina, ¿sale? Y la beta-endorfina, que nosotros ya la habíamos visto en el núcleo arcuato, donde se regulaba la producción de GNRH, en este caso la beta-endorfina lo que va a favorecer es que va a regular o va a inhibir a las células de Sertoli. Entonces, esto previene que las células de Sertoli proliferen más allá de donde deberían. Por su otro lado, las células de Sertoli también van a regular a las células de Leydig, pero lo van a hacer a través del estrógeno. Entonces, esa expresión de aromatasa, que aumenta la producción de estrógeno, lo que va a hacer es que va a inhibir a las células de Leydig, ¿sale? ¿Y para qué queremos inhibir a las células de Leydig? Para que nosotros no tengamos una sobreproducción de andrógenos, ¿sale? Entonces, estas dos células van a tener una interrelación o una interacción mediante la cual cada una va a regular la proliferación de la otra, ¿sale? Entonces vamos a ver un poquito más a detalle cómo se lleva a cabo esta interacción entre las células de Leydig y las células de Sertoli. Entonces tenemos nosotros aquí nuestra célula de Sertoli y vamos a tener nuestro receptor de FSH. Se le pega FSH y FSH, por cierto no lo había mencionado, qué bueno que ahorita lo estoy viendo en el diagrama. Tanto LH como FSH actúan en receptores acoplados a proteína G. Entonces, FSH actúa en el receptor acoplado a proteína G, induce pKa, y con ello aumenta la producción de inhibina, la producción de la proteína de unión andrógenos y la producción de aromatasa, que entre otras cosas va a favorecer la producción de estradiol. Y estradiol lo que va a hacer es que va a inhibir la función de las células de Leydig, por un lado, ¿sale? Por otro lado, en las células de Leydig, LH se une a su receptor acoplado a proteína G y va a favorecer la expresión de enzimas que promueven la producción de testosterona. Testosterona posteriormente es liberada hacia el torrente sanguíneo y también va a ser transmitido hacia las células de Sertoli, las cuales lo van a canalizar hacia los espermatozoides para favorecer la espermatogénesis. ¿Sale? Ahora, no hablamos tanto de cómo se lleva a cabo los cambios de los estrógenos y de las hormonas sexuales
en las mujeres porque es muy similar a lo que ocurre en los hombres, que vamos a recapitular ahorita. Aquí tenemos los niveles de testosterona en diferentes etapas de la vida. Primero, desde los primeros meses, el año de vida y después hasta los 60 años. Entonces, lo que observamos es que los niveles de testosterona aumentan primero en los primeros meses de vida y después durante la fase uterina y después del nacimiento disminuyen y empiezan en su etapa más baja. Después se da el desarrollo inmediato de los caracteres sexuales secundarios, donde vamos a tener un pequeño aumento, pero después del año de vida llegamos a los niveles más bajos. Entonces la testosterona durante toda la niñez se mantiene baja. Y es hasta la pubertad donde nosotros vamos a empezar a notar un aumento importante. Esto coincide también con una mayor sensibilidad de las células de Leydig a LH. Entonces, conforme empieza a haber una mayor sensibilidad de las células de Leydig a LH, vamos a empezar a tener una mayor liberación de testosterona, y como hay mayor liberación de testosterona, llegamos hasta el punto, más o menos, hasta después de entre los 17 y los 20 años, que se presentan los niveles más altos de testosterona. Los niveles de testosterona se mantienen altos en la mayor parte de la vida de los hombres y no es sino hasta después de que empieza a darse el envejecimiento testicular que vamos a tener una caída importante de los niveles de testosterona. Hoy en día sabemos también que aromatasa, que es la enzima que favorece la conversión de testosterona hacia estrógenos, se expresa mucho mayor en hombres que tienen una acumulación importante de tejido adiposo, porque se expresa en el tejido adiposo. Es por eso que algunas personas que tienen sobrepeso, que tienen obesidad, presentan ginecomastia, debido a un aumento importante en el tejido mamario, inducido precisamente por una mayor expresión de aromatasa. ¿Sale? Ahora, en cuanto a la producción hormonal, esta es muy similar a la que nosotros vimos en los estrógenos. Lo que vemos es que primero proviene del colesterol. LH va a favorecer también la expresión de diferentes proteínas que favorecen que el colesterol se vaya hacia la mitocondria. Y una vez en la mitocondria se puede convertir en pregnenolona o en progesterona. Pero independientemente de cuál sea, se va a ir hacia dos vías hormonales. Por un lado, la de hidroepiandrosterona, que es, recuerden, el principal andrógeno suprarrenal, o hacia androstenediona. Independientemente de cuál sea el caso, ambos van a llevar por diferentes vías hacia la testosterona. Y la testosterona puede ser entonces la hormona que tenga el efecto directo o puede irse hacia dos vías metabólicas adicionales. Por un lado, se puede aromatizar y ejercer función a través del estradiol, que ya vimos que a nivel de las células de Sertoli se produce estrógeno o estradiol, la cual inhibe a las células de Leydig, ¿no? Y por otro lado, vamos a tener en las células donde la testosterona va a actuar, que se va a expresar una enzima, que va a ser la 5-alfa reductasa. La 5-alfa reductasa lo que va a hacer es que va a favorecer la conversión de testosterona hacia dihidrotestosterona. La dihidrotestosterona, también abreviada generalmente como DHT, es también un andrógeno, pero tiene la característica importante, disculpen, tiene la característica importante de hidrotestosterona, que es aproximadamente entre 20 y 50 veces más afín al receptor de testosterona, que es un receptor nuclear, con respecto a la propia testosterona. Entonces, los efectos que vamos a observar con dihidrotestosterona van a ser mucho más marcados que los que vamos a observar con testosterona. Entonces, dihidrotestosterona generalmente va a ejercer una función importante y de hecho su principal función es que en muchos tejidos diana inhibe la producción de aromatasa. Entonces, esto va a permitir que nosotros tengamos que la testosterona tenga una función más normal y que no se convierta en estradiol. Y de hecho, la dihidrotestosterona va a ser importante para la proliferación de ciertas neoplasias. Por ejemplo, en esta etapa, en la etapa adulta, en los hombres, vamos a ver que la próstata, particularmente después de los 60 años, se vuelve muy sensible a los andrógenos y entonces puede presentar crecimiento prostático. Este crecimiento prostático está mediado sobre todo por una alta expresión de 5-alfa reductasa en el tejido prostático. Entonces, 5-alfa reductasa favorece la producción de dihidrotestosterona y esto favorece el crecimiento prostático. Ustedes van a ver cuando lleven urología que la inhibición de 5-alfa reductasa
a través de algunos fármacos como el finasteride, puede disminuir los niveles de dihidrotestosterona y con ello puede disminuir el crecimiento prostático asociado con el envejecimiento en adultos mayores, ¿sale? Entonces, de la vía hipotálamo, hipófisis gonadal o hipotálamo, hipófisis testicular, vamos a tener que va a resultar la producción de testosterona, la producción de dihidrotestosterona y la producción de estradiol. Pero lo que más nos importa, ya para terminar, es hablar cuál va a ser la función de la testosterona en diferentes órganos, ¿sale? A nivel cerebral, la testosterona participa regulando al alta mucho la libido por un lado y por otro lado por su expresión en la amígdala va a favorecer niveles de agresividad muy marcados. De hecho, desde que lo observamos en otros mamíferos, los niveles aumentados de testosterona pueden llevar a niveles de agresividad muy importantes en los hombres. Por otro lado, en la piel va a favorecer la proliferación de vello facial, cual es muy importante y un marcador importante de la transición hacia la pubertad, y con ello también se pueden presentar algunas alteraciones. De hecho, cuando aumenta la dihidrotestosterona, nosotros vamos a tener que a nivel del cuero cabelludo se puede presentar caída de pelo, lo cual puede presentarse como alopecia. Alopecia es la pérdida de cabello y va a seguir particularmente un patrón androgénico. El patrón androgénico de alopecia es por una pérdida de pelo, sobre todo en estos segmentos, manteniendo una línea central y que la línea del pelo se mueve cada vez más hacia atrás. A nivel muscular, la testosterona promueve un aumento en fuerza y en volumen muscular. A nivel del hígado, aumenta la síntesis de proteínas. A nivel del tejido adiposo, disminuye la concentración de tejido adiposo. Ya habíamos hablado que por eso la concentración de tejido adiposo en hombres tiende a ser menor que en mujeres. En los riñones aumenta la estimulación de eritropoyetina y por ello los hombres tienden a tener un hematocrito más alto comparado con las mujeres. Favorece el crecimiento del pene, la espermatogénesis y el crecimiento prostático, lo cual es una función importante para la generación de los órganos o genitales o los caracteres sexuales secundarios. Va a favorecer en la médula ósea la estimulación de células madre y en el hueso va a tener un crecimiento lineal acelerado, que es lo que explica por un lado que la talla de los hombres tienda a ser mayor, va a favorecer el cierre de las epífisis, lo cual va a ser un marcador importante también de disminución en la tasa de crecimiento cuando se pasa de la infancia a la pubertad, y mantiene la densidad mineral ósea, que también explica por qué la osteoporosis tiende a ser menos frecuente en hombres comparado con mujeres. Desde luego, no todas las diferencias biológicas que se observan entre hombres y mujeres se deben exclusivamente a la testosterona y a los estrógenos, pero sí juegan un papel muy importante en la forma en la que se van a presentar muchas diferencias biológicas a los diferentes niveles de órganos y sistemas. Ambas hormonas, tanto la testosterona como los estrógenos, actúan a nivel nuclear y van a tener una función tan ubicua en diferentes órganos y sistemas, o sea, tan amplia en tantos órganos y sistemas que es muy difícil decir exclusivamente esto se debe a hormonas sexuales masculinas o esto se debe a hormonas sexuales femeninas. Entonces es importante que siempre tengamos en cuenta cómo se llevan a cabo los ciclos hormonales y sobre todo cómo se lleva a cabo la regulación de estas en las diferentes etapas de la vida.